Buenos días, señoras y señores. Nos están viendo desde la plataforma Webex. Somos Carlos y Clara, enfermeros de Banco de Sangre, del Servicio de Transfusiones. Y bueno, el objetivo de esta charla es dar una charla informativa sobre todo el proceso de transfusión de una manera sencilla, clara y de una manera cercana. Y bueno, la duración será de unos 30 o 40 minutos y luego daremos un turno para preguntas, ruegos, sugerencias o lo que surja. Nosotros hemos decidido dividir lo que es la charla en todos estos puntos que consideramos importantes. Iniciaremos con lo que es la promoción de la donación de sangre y la seguridad transfusional. Continuaremos hablando de las reacciones transfusionales y de qué manera detectarlas. Hablaremos también de los cuidados en casa y de los hábitos de vida saludables. Y recalcaremos la importancia de la comunicación y de la educación, que creo que es la parte más nuestra, que es la de enfermería. Y finalmente haremos una breve conclusión y daremos ese turno de ruegos y preguntas. Correcto. Bueno, pues empezaremos diciendo el componente que nosotros utilizamos en todo el tema de transfusiones son los componentes sanguíneos, todos los componentes que vienen de la sangre. Como todos sabemos, la sangre es un tejido vital y tiene una función indispensable para el organismo, en el sentido de que la sangre es la responsable del transporte de oxígeno, y este transporte de oxígeno, el transporte de oxígeno es indispensable para la vida, ya que todas las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno para realizar sus funciones vitales. Por lo tanto, bueno, por eso decimos que es un tejido vital. El problema que tenemos es que la única fuente que tenemos para poder utilizar esta sangre en tratamientos terapéuticos es la sangre proveniente de los donantes de sangre, de donantes altruistas que vienen a hacer sus donaciones para poder utilizarlas en el hospital de forma terapéutica. Por lo tanto, la donación de sangre es un pilar fundamental para el tratamiento de todos los pacientes que por alguna razón u otra, por las diferentes patologías que existen, se encuentran en un estado de anemia. Por lo tanto, necesitamos esa sangre para reponer glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son lo que comentábamos antes, los principales transportadores de oxígeno a los tejidos del organismo, y también las plaquetas. Las plaquetas tienen una función importantísima en todo el proceso de coagulación. Siempre que haya algún vaso sanguíneo dañado, pues el proceso de coagulación que lleva el cuerpo necesita sí o sí de la función plaquetar. Por lo tanto, decimos que la donación de sangre tiene un impacto social fundamental, porque si los donantes que vienen a dar su sangre de forma altruista, sin recibir ninguna compensación a cambio, no podríamos tratar a todos los pacientes que, por la circunstancia de la patología, del proceso en el que se encuentren, necesiten revertir esa anemia. Por lo tanto, esa solidaridad social por parte de los donantes, pues es lo que realmente mantiene vivo todo el proceso de transfusión. Cuando una persona viene a donar sangre, de esa bolsa de sangre que se les extrae, obtenemos glóbulos rojos por un lado, hematíes, lo habrán escuchado así. Obtenemos también plaquetas y obtenemos también plasma. Son tres componentes sanguíneos que se utilizan en la transfusión. Cuando una persona viene a donar sangre a los centros de extracción, que hay centros de extracción fijos, como son los hospitales o la Dirección General de Hemoterapia y Hemodonación, tanto como los que van a las unidades móviles,
Antes de comenzar, estos donantes son valorados por el personal sanitario que se encuentra en estos centros de extracción. Son médicos y enfermeros. Se les realiza una evaluación sobre su salud y sobre su estado físico actual para confirmar que sean idóneos para la donación, para que esa sangre sea segura. ¿Y de qué manera lo hacemos? Bueno, pues lo que sería el estado físico del donante, miraríamos sus constantes vitales, su tensión arterial, su frecuencia cardíaca, el peso, y además hacemos una comprobación del nivel de hemoglobina que tiene ese donante en el momento de la transfusión mediante un pinchacito en el dedo, como cuando extraemos una gotita de sangre en el caso de los pacientes diabéticos para controlar el nivel de azúcar que hay. Del mismo modo miramos la cantidad de hemoglobina que tiene ese donante, es decir, si ese donante es apto para poderle hacer una extracción. Se les extrae aproximadamente unos 450 mililitros, además de unos tubos para analíticas, porque el objetivo que tenemos también con respecto y el compromiso que tenemos con respecto a los donantes es que la donación sea segura para ellos también, que no les repercuta de manera negativa a su estado físico, a su estado de salud. Además de hacer todas estas comprobaciones, los donantes rellenan un cuestionario en los que se les pregunta acerca de varios factores que son importantes aceptar o descartar previo a la donación, como pueden ser enfermedades previas que haya tenido ese donante, enfermedades actuales o recientes que haya tenido, tratamientos que pueda tomar, si ha hecho recientemente algún viaje a alguna zona con alguna enfermedad contagiosa endémica, si ha recibido transfusiones esa misma persona previamente, si se ha operado, si ha tenido alguna práctica de riesgo, si se ha hecho alguna intervención con material que pueda tener, aunque sea el mínimo riesgo de haberle podido contagiar algo. Es un cuestionario, un formulario muy exhaustivo, que lo que busca es que los productos que obtengamos de esos donantes sean lo más seguros posible, sean completamente seguros. Además, para apoyar esta entrevista, se extraen unos tubos de sangre para hacer un análisis en el que miramos si ese donante, en el momento de que viene a hacer la donación, tiene alguna enfermedad que se pueda contagiar, miramos también su hemograma, seguimos determinando factores. Si todo esto ha sido apto, si el equipo de salud que está en ese punto de extracción considera que el donante es idóneo, ya se pasa entonces a lo que es la donación en sí. En esta donación, pinchando una vena de los brazos, extraemos, como decíamos, unos 450 mililitros de sangre en aproximadamente unos 10 minutos. El proceso total de la donación viene siendo aproximadamente unos 20-30 minutos entre que el donante llega, se le hace rellena, se le confirma la entrevista, se le hace toda la evaluación, se hace la extracción y tiene un pequeño periodo de recuperación tras la extracción. Y bueno, por comentarles el tema de los donantes hombres pueden donar de forma segura para ellos cada 3 meses y las donantes mujeres pueden hacerlo cada 4. Por lo tanto, bueno, desde nuestra parte también es importante la fidelización de los donantes para que la donación no quede como en un acto anecdótico, que una cosa puntual que sea una vez, sino que el donante entienda e integre la necesidad, esa solidaridad, la necesidad que tenemos como sociedad de aportar esa parte al sistema sanitario y que continúen viniendo de forma regular para siempre mantener ese abastecimiento de sangre que nos hace falta, que es imprescindible. Bueno, ahora yo voy a hablar un poquito de la seguridad transfusional, que es muy importante, como bien Carlos lo ha comentado en su introducción.
La seguridad es nuestra prioridad número 1 en todo el proceso de la transfusión y de hecho la seguridad transfusional corresponde a una serie de procedimientos que tenemos en cuenta para velar precisamente para que cada una de las etapas se garanticen la transfusión en los pacientes. Y esa seguridad transfusional va desde la donación hasta la transfusión, o sea, desde el propio donante hacia el receptor de la transfusión. ¿Cómo podemos garantizar la seguridad transfusional en la donación? Pues, como bien Carlos decía, durante la obtención de sangre, al donante se le realiza una entrevista exhaustiva, completa, una exploración, y también se realiza esta obtención de sangre en lugares que que pasan unos controles rigurosos de calidad. Esa donación va a estar codificada para poder hacer un rastreo, un seguimiento de cada una de las etapas de todo el proceso transfusional, y es un proceso conocido como trazabilidad, que es ese seguimiento que podemos hacer de cada uno de los componentes que obtenemos de esa donación, los hematíes, el plasma o las plaquetas transfundidas. Esa donación requerirá un análisis y un procesamiento en los lugares correspondientes, y es lo que va a hacer que esa donación sea segura, que garantice que la transfusión sea segura. Esta palabra la van a escuchar mucho en esta parte porque es la prioridad. ¿Cómo podemos mantener la seguridad transfusional en el proceso de la transfusión? Pues antes de la transfusión vamos a hacer una serie de pruebas pretransfusionales. Ello corresponde a una serie de procedimientos y de pruebas analíticas que garantizan la calidad de la transfusión. Pero previamente a esas pruebas pretransfusionales vamos a necesitar una petición del médico, un consentimiento informado firmado por el propio paciente y una muestra del receptor de la transfusión. En ese momento de la extracción de la muestra es cuando se les va a colocar una pulsera que tiene un código y en el que se van a verificar y se van a escribir los datos del propio paciente, y que deben mantener durante 72 horas, porque es el tiempo en el que esa muestra va a estar vigente y con la que podemos hacer distintas transfusiones independientemente de necesitar más sangre, extraerles otra muestra. O sea, con la misma muestra podemos hacer todas las transfusiones que sean necesarias. Cuando ya tenemos las pruebas pretransfusionales ya realizadas, ya podemos dar pie a lo que conlleva el acto transfusional. Eso quiere decir que el personal de enfermería del banco de sangre ya se dirige a donde se encuentra el propio paciente, habla previamente con su enfermera y después se dirige al paciente para hacer una identificación positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que el propio paciente es el que tiene que verificar su nombre, sus apellidos y confirmar que es la propia persona a la que nos estamos dirigiendo. Eso también lo podría hacer un familiar que le haya acompañado. Luego también haremos una comprobación rápida del grupo sanguíneo en una placa con una pequeña muestra que vamos a obtener o de un pinchacito en el dedo o de del propio acceso que tiene el paciente. También haremos una comprobación de las constantes vitales, que son el pulso, la tensión y la temperatura, y luego haremos un control transfusional, que es lo que va a verificar esa seguridad transfusional, lo que va a velar por esa seguridad transfusional, con un aparato electrónico que es una PDA, lectora de código de barras, que haremos a los distintos componentes, a la pulsera, y es lo que mantiene el seguimiento desde la donación hasta la transfusión, ¿vale? Es lo que necesitamos para corroborar toda esa trazabilidad, todo ese seguimiento que se haya hecho correctamente y poder hacer ese rastreo en el momento en el que nosotros lo necesitemos. Y ya después daremos pie a lo que es el inicio de la transfusión. Ahora Carlos nos va a explicar brevemente en qué consiste todo el entramado ese hospitalario que tenemos, sobre todo los pacientes de hospital de día, desde que llegan al hospital
hasta que salen del hospital transfundidos. Exacto, nosotros consideramos que es una información interesante para ustedes, sobre todo para esos pacientes que están en régimen transfusional crónico, personas que necesitan recibir transfusiones de componentes sanguíneos de manera recurrente, a lo mejor una vez al mes, una vez cada 2 semanas y demás, porque es una duda que nos transmiten mucho a nosotros también, como enfermeros, en ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué si llevo aquí desde las 7 de la mañana, por qué me transfundo a la 1 de la tarde? Bueno, como bien decía Clara, todo este proceso que hemos visto hasta ahora, pues un entramado que lleva, es una cadena que tiene muchos pasos y cada paso tiene sus tiempos y su procesamiento. Todo empieza para estos pacientes que vienen a hacerse transfusiones ambulatorias, que vienen de sus casas para pasar una consulta de hematología y que luego terminan transfundiéndose y una vez terminada la transfusión ya regresan otra vez a su casa, no se quedan ingresados. Todo comienza en el momento de la analítica. Estos pacientes se les cita bastante temprano, a las 7:30, entre las 7:30 y 8 de la mañana, y se les extrae una analítica completa. Una analítica en la que va un tubo de hemograma, que eso nos va a arrojar los resultados del estado en el que están los glóbulos rojos, las plaquetas y demás que tiene ese paciente, y además se les extrae un tubo de muestra para utilizarse en el caso de que necesitara una transfusión. Cuando los pacientes hacen la analítica a primera hora, estos tubos se envían a la unidad central del laboratorio, donde se hace el análisis, propiamente dicho. Estos resultados pueden tardar entre 1 hora, 2 horas aproximadamente. Una vez estos resultados están realizados y validados, ya los médicos desde sus consultas, a través de sus ordenadores, pueden ver qué es lo que hemos obtenido en esos resultados. Estos pacientes, después de pasar ese ratito, después del análisis, tienen su cita en consulta. Una vez pasan la consulta, llegan a la consulta con su hematólogo, con su digestivo, con su reumatólogo, con el médico con el que tengan la cita. El médico les hará una valoración, les valorará el estado de salud, cómo se encuentran en ese momento, cómo han estado recientemente, y esa valoración que hace la contrastarán además con los resultados analíticos de ese día, y a criterio médico ellos decidirán si se les pauta una transfusión o no, y si se les pauta una transfusión, de qué componente y en qué cantidad lo necesitan para corregir igual esa posible anemia que pueda presentar el paciente. Saben que se les puede pautar o un concentrado de plaquetas o un concentrado de hematíes, de glóbulos rojos, o 2 y 1, lo que ellos consideren necesario para corregir ese desajuste que tengan analítico. Una vez el médico los ha valorado y ha decidido pautar una transfusión, rellena una hoja de petición de transfusión propiamente dicha. Esta hoja de transfusión nos la remite al servicio de transfusiones, al banco de sangre, donde estamos Clara, yo y un gran equipo técnico y de enfermería, que somos los que nos encargamos de recepcionar esas peticiones, registrarlas, seleccionar los componentes sanguíneos necesarios para esa transfusión y hacer todas las pruebas pretransfusionales que comentaba Clara antes, con el objetivo de prevenir y asegurar cualquier tipo de reacción evitable. Esto es un factor bastante importante. Nosotros, el objetivo de nuestro trabajo no es solo seleccionar los componentes y demás, sino hacer todas estas pruebas para ser capaces de anticiparnos a una posible reacción que se pueda evitar. Entonces, cuando todas estas pruebas ya nos han dado una seguridad a nivel de resolución de anticuerpos, de pruebas cruzadas, de compatibilidad entre las bolsas de sangre que les queremos poner y la muestra de esos receptores, cuando ya
está todo ok, cuando ya está todo perfecto, entonces es cuando el equipo de enfermería del servicio de transfusiones realiza el envío de esos componentes y nos desplazamos hacia donde ustedes estén. En el hospital de día de hematología, en el hospital de día de medicina interna, en urgencias, en planta, en donde quiera que sea. Y es ahí cuando ya llegamos al sitio de la ubicación del paciente, cuando, como comentaba Clara, confirmamos con el enfermero responsable, con el facultativo responsable, que realmente vamos a hacer esa transfusión, y cuando iniciamos la administración del componente sanguíneo, lo que es, lo que comentaba Clara, como acto transfusional. El tema de desde el momento que a nosotros nos llega la petición hasta que podemos enviar la bolsa y trasladarnos hasta donde están ustedes, los pacientes, tenemos una horquilla de tiempo bastante impredecible. ¿Eso qué significa? Que en condiciones normales, en condiciones no normales, en condiciones ideales, las pruebas pretransfusionales y el envío se pueden resolver en 1 hora aproximadamente, entre 45 minutos, 1 hora, podemos tenerlo resuelto. Pero la realidad es que muchos pacientes, sobre todo los pacientes que reciben transfusiones de manera frecuente, presentan unas condiciones especiales para la transfusión. Es decir, necesitamos componentes sanguíneos, no nos vale cualquier componente sanguíneo, tenemos que identificar componentes sanguíneos que cumplan las condiciones que requiere el receptor para poder llegar hasta esa meta, hasta ese componente compatible y seguro que nos asegura una transfusión eficaz y sin problema. Esas condiciones no ideales, por así decirlo, esas condiciones especiales, nos pueden demorar más de 1 hora, pueden ser 1 hora y media, pueden ser 2 horas o puede ser incluso más. Me imagino que muchos de ustedes, los que nos están escuchando, les habrá pasado que han tenido que esperar muchas horas, 3, 4 horas. ¿Por qué? Porque además de tener que hacer estudios adicionales para confirmar que la transfusión vaya a ser segura, vaya a ser compatible, nos encontramos también ante otra contingencia, que es el stock de componentes sanguíneos que nosotros tenemos físicamente en nuestro banco de sangre. Se nos puede dar el caso, se nos da el caso, que a veces para un paciente que requiere unas condiciones especiales, no tenemos físicamente en el banco de sangre un componente que se ajuste a todas esas condiciones. Cuando nos vemos en esa situación, tenemos que hacer una solicitud urgente a nuestro centro distribuidor, que en este caso es la Dirección General de Hemoterapia y Hemodonación, para solicitarles esos componentes con esas condiciones concretas y específicas para poder hacer esa transfusión. Y en ese camino se nos puede ir también perfectamente 1 hora o más. Entonces empezamos a sumar condiciones ideales, 1 hora, estudios adicionales, se nos puede ir a otra hora más, 2 horas, 3 horas, eso es totalmente impredecible. Y si a eso le sumamos la falta de suministro que podamos tener de ese componente especial, hay que añadirle pues el tiempo de preparación en el centro distribuidor, el tiempo de recogida de ese componente y el tiempo de recepción de ese componente. Dense cuenta que cuando nos encontramos en esta circunstancia de que tenemos que solicitar un componente fuera, hasta el momento que no recibimos ese componente que hemos mandado a pedir de forma urgente, no podemos iniciar las pruebas pretransfusionales de compatibilidad. Por lo tanto, si empezamos a sumar todas esas variables, nos encontramos con la realidad de muchos de ustedes que, teniendo condiciones especiales, pueden llegar a esperar 3, 4 horas hasta que llega la bolsa. Eso sumado a el tiempo que lleva luego lo que es la transfusión en sí, saben que aproximadamente es 1 hora y media, 2 horas, en condiciones también ideales, a veces tenemos que tardar más. Pues al final la realidad que nos vemos es que ustedes llegan a las 7:30 de la mañana y se marchan del hospital por la tarde, porque empezamos a sumar tiempos
de una cosa y de otra, y evidentemente nunca es un retraso gratuito, nunca es un retraso innecesario. Los tiempos que se tardan están ahí porque no se puede hacer más rápido, porque es para asegurar la cadena de seguridad transfusional es necesario dar todos estos pasos, hacer todos estos estudios y asegurar que esa transfusión va a ser compatible, va a ser segura para el receptor. A mí me ha gustado mucho, Carlos, que hayas nombrado la situación ideal y lo que es la realidad, porque es totalmente cierto. No todos los días recibimos la misma cantidad de peticiones de transfusión, ni todos los días son las mismas condiciones de transfusión. Hay días en los que precisamente se solicitan más componentes de la planta para pacientes de la planta de hematología, que requiere todavía una atención mayor, más dificultad a la hora de encontrar esos componentes y todo lo que ha explicado Carlos. Entonces, me ha parecido muy interesante que haya hecho ese inciso y darle esa importancia a la diferencia entre la situación ideal y la realidad, que no es lo que a nosotros nos gustaría poder transfundir lo antes posible a todos los pacientes, pero luego también se pueden dar circunstancias de urgencia, o como puede ser para pacientes que están ingresados en unidades de medicina intensiva, pacientes que están en unidades críticas, pacientes de quirófano, que están en un trasplante o en una operación muy urgente. Entonces, todo eso es lo que nos lleva a retrasar en una transfusión. Exacto, de hecho, para nosotros es una prioridad también el que los pacientes ambulatorios que acuden a un hospital de día tengan resuelta su transfusión lo antes posible. Nosotros entendemos que son pacientes que no se quedan aquí en el hospital, que se van a marchar a casa, y para nosotros también es prioritario agilizarlo dentro de las posibilidades lo máximo posible para que esos pacientes puedan ser atendidos con la mayor brevedad posible y puedan marcharse a casa lo antes posible. Para los pacientes es fundamental, pero es que para nosotros también. También lo es. Nosotros queremos dejar eso resuelto lo antes posible. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre las reacciones transfusionales y cómo detectarlas. También hacía un comentario antes, Carlos, que hablaba de qué situaciones, qué reacciones son las que podemos evitar. Pero hay algunas que por mucho que nosotros hagamos por evitarlas, nuestro cuerpo, por una cuestión de sensibilidad, pues reacciona ante esas transfusiones y son las que provocan pues unas reacciones transfusionales que pueden ser, que hemos diferenciado entre inmediatas o posteriores a las 24 horas, que son las que consideramos como tardías. Un inciso, dentro de las reacciones que antes comentaba que eran evitables, podían ser evitables, se engloban principalmente aquellas reacciones que mayor gravedad Exacto. para el paciente tendrían. Este tipo de reacciones que está comentando ahora Clara son impredecibles, no existe un método para predecirlas absolutamente todas, pero sí es verdad que este tipo de reacciones, desde el punto de vista clínico, son más manejables, son más accesibles. Y bueno, también aclarar de lo que acaba de comentar Carlos, que las reacciones más graves y las que son evitables, pues son las que se producen por una incompatibilidad de grupo, que precisamente las evitamos cuando hacemos la comprobación delante del paciente de su grupo sanguíneo, o también podemos evitar si hacemos la identificación positiva, si sabemos que es exactamente la persona a la que queremos transfundir y hemos traído un componente que es idóneo y compatible para esa persona, ¿vale? Entonces, esas son situaciones evitables. Para que les resulte familiar, cuando nosotros llegamos a transfundirles al hospital de día o a cualquier parte, siempre les preguntamos por su nombre, por sus apellidos, sí. Les sacamos una muestra de sangre y nos ven con un trocito de plástico poniendo ahí 3 gotitas y luego sacamos 3 botes de colores con los que hacemos una comprobación rápida. De eso es de lo que está hablando Clara, eso es el filtro de seguridad transfusional último y que reviste de una importancia grandísima porque la identificación positiva
de ese receptor con respecto al componente que nosotros llevamos, como la comprobación del grupo AB0 delante del paciente, eso nos ayuda a evitar que se produzca el tipo de reacción transfusional más peligroso, el que pone más en riesgo la salud del receptor. Exactamente. Pues bueno, vamos a hacer una diferenciación de lo que son las reacciones más inmediatas, que son las recogidas entre las primeras 24 horas, y suelen darse sobre todo pues fiebre o una sensación de escalofrío así inmediato, podría darse. También puede darse una sensación de mareo, sensación de náusea e incluso vómito. Y también la aparición de lesiones en la piel, como son los abones o la sensación de enrojecimiento, a veces una sensación de picor, que es la urticaria. Y todo eso son, dentro de las más inmediatas, dentro de las que suceden dentro de las 24 horas, las más frecuentes. No es que se tengan que dar, pero son las más frecuentes. Luego ya hay otras que también pueden estar dentro de esas 24 horas, que tienen más que ver con un proceso que se produce por una reacción de nuestro cuerpo ante la transfusión, conocido como hemólisis. Suena bastante peligroso porque puede serlo, pero bueno, en algunos casos, pues ese proceso lo que va a generar es una respuesta inflamatoria en el cuerpo, va a liberar unas sustancias que pueden generar pues todos esos signos que también vemos por ahí en esa lista, y bueno, provocan sensación de falta de aire, porque al romperse los hematíes, que es lo que es la hemólisis, pues también va a producir un problema en lo que es el transporte de oxígeno, que es lo que también antes explicaba en la introducción Carlos, que es una de las funciones de los hematíes, el transporte de oxígeno a todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando se rompen, pues podemos sentir esa falta de aire, esa sensación de opresión en el pecho o el dolor lumbar por esa respuesta inflamatoria. Cuando pasa esas 24 horas, pues tenemos que fijarnos bien si también puede continuar un proceso de fiebre o una aparición de fiebre. Si de repente vemos que la piel se nos pone de un color amarillento, que es lo que se conoce como ictericia, que viene producida por una liberación de bilirrubina. Si vemos también una coloración oscura en lo que es la orina, en el pis, también puede ser un signo de sangrado, de lo que es la hematuria, la existencia de sangre dentro de lo que es la orina. Y podemos sentir también malestar general, dolor abdominal, sensación de falta de aire. Todo eso son signos, cualquiera de ellos, que si los detectamos debemos informar lo más rápido posible al equipo médico, al equipo de enfermería, al equipo de salud en general, para poder dar respuesta a cada uno de esos signos y síntomas. ¿De acuerdo? Bueno, de todas maneras, bueno, con respecto a las reacciones adversas, que también nosotros se lo comentamos cuando vamos a transfundir, la mayoría de las transfusiones que nosotros hacemos no presentan ningún tipo de reacción. Realmente no se siente nada en particular. Sí es verdad que, aun no siendo frecuentes este tipo de reacciones, la clave está en alertar lo antes posible. Si yo estoy recibiendo una transfusión y de repente siento como que me va a subir la fiebre, tengo esa tiritona, me salen ronchitas por el cuerpo, me pica el cuerpo, síntomas que el receptor no tenga antes de iniciar la transfusión. Aquí el tiempo es oro. Cuanto antes podamos alertar a la enfermera que nos está llevando en ese momento, antes podemos interrumpir la transfusión y hacer una valoración de ese síntoma. Ese síntoma puede no tener nada que ver, no está relacionado con la transfusión, con lo cual podríamos seguir sin problema. En el caso de que sí tuviera que ver con la transfusión, cuanto antes interrumpamos y antes corrijamos ese síntoma, pues mejor va a ser. Entonces, no hay que tener miedo, pero sí hay que estar atento, hay que estar alerta
a cualquier cambio que se pueda dar en el contexto de la transfusión o en las siguientes horas a haberla recibido, incluso ya estando en casa. Sí, sobre todo eso, que cuando pasan los días es tener en cuenta a la hora de acudir a urgencia o hacer una llamada telefónica, de decir que se ha realizado una transfusión. O sea, sobre todo porque a veces puede parecer una tontería, a veces no lo recordamos o no le damos la importancia, pero sobre todo los días posteriores tenerlo presente para si hay que comentarlo en consulta, en urgencias o donde vayamos a pedir la ayuda. Exacto, si hemos recibido una transfusión y al día siguiente o a los 2 días empezamos a notar eso, la orina más oscura, cuando antes no teníamos la orina oscura, la piel o lo que es los ojos o las mucosas como más amarillitas, y ustedes digan, oye, pues antes de recibir la transfusión no tenía nada de esto. Voy a ponerme en contacto con mi equipo de salud, con mi enfermera de consulta o con mi médico para comentarlo, para que lo tengan en cuenta, y en el caso de que podamos atribuir ese cambio a la transfusión, pues habría que hacer un análisis, habría que valorar la situación para tenerlo en cuenta y bueno, definir el porqué y cómo, sobre todo, cómo vamos a poder evitarlo de cara a transfusiones futuras. Bueno, ahora vamos a enfocarnos un poquito en los cuidados que tenemos que tener en cuenta en casa y los hábitos de vida saludables. Están más bien enfocados a lo que es el manejo de la anemia, de consecuencia de los procesos que se tratan en la consulta, sobre todo de hematología. Entonces, bueno, hay que prestar atención sobre todo a la higiene de la piel, de los accesos que tenemos, porque muchos pacientes, sobre todo los de hospital de día, pues tienen vías centrales como son los PIC o reservorios, o también para evitar las infecciones en el caso de cuando nosotros tenemos que introducir una vía periférica que es de un solo uso para el propio día para el día de la propia transfusión. Entonces, bueno, todo lo que sea higiene y mantener limpio la zona de punción, pues siempre es importante. Muy bien, también, por supuesto, es fundamental mantener una adherencia, cumplir rigurosamente cualquier tipo de tratamiento que les haya podido poner su médico. Al final, la transfusión es un soporte, es un complemento a toda esa terapia que se le está pautando por parte del médico para corregir, aliviar, sanar el problema de salud que presentamos. Por lo tanto, ser rigurosos, ser constantes con los tratamientos, con las citas para analítica, las citas para las consultas, y si programamos las transfusiones, pues no dejar de acudir a ellas, pues, es fundamental para no entorpecer o no enlentecer el proceso de recuperación el proceso terapéutico en general en el que se encuentran en ese momento. Luego también es importante llevar una dieta equilibrada y hacer actividad física siempre de una manera pues que esté ajustada a la situación de cada paciente. Y bueno, también, aunque parezca evidente, evitar hábitos nocivos, pues llevar una vida saludable va a hacer que mejore nuestro proceso o por lo menos lo mantenga de una manera controlada. Exacto. Y bueno, como hemos comentado antes, estar alerta, ser consciente de nuestro propio cuerpo y de la forma en la que reacciona nuestro cuerpo y de la aparición de cualquier síntoma que no podamos relacionar con nada fuera de la transfusión. Sobre todo por lo que hemos comentado anteriormente, para poder alertar al equipo de salud y que lo tenga en cuenta por si hubiera que hacer algún análisis extra o hacer cualquier terapia adicional. Y bueno, pues ya vamos a ir finalizando y vamos a recalcar la importancia de la comunicación y de la educación.
es importante que haya una comunicación fluida entre el paciente, los familiares y el equipo de salud. Es fundamental. Tienen que tener presente que hay unos teléfonos a los que pueden llamar para lo que necesiten, y también es importante que haya una participación activa de todas las partes que conforman este entramado, que es el paciente, el familiar y el equipo de salud. Y todo ello siempre en un entorno de confianza, de transparencia, donde haya una libertad para preguntar y para informarse de lo que el paciente necesite. Totalmente, para nosotros es un objetivo muy importante que, tanto los pacientes como los familiares se sientan parte activa del proceso de recuperación. Es decir, esto no es una relación unidireccional de parte del equipo de salud hacia el paciente. Esto es una comunicación que va de nosotros hacia ustedes y de ustedes hacia nosotros, porque solo entendiéndonos, tanto nosotros a ustedes como ustedes a nosotros, podemos llegar a conseguir las metas que nos hemos fijado, las metas de salud que queremos para nuestro paciente. Por lo tanto, cuanto más clara, más transparente y más activa sea la relación y la comunicación entre todas las partes que componemos el proceso de salud, mejores resultados vamos a conseguir. Y bueno, ya hacia modo de conclusión, yo creo que hemos hecho pues un recorrido de todo lo que es el proceso que va desde el donante hasta la transfusión, siempre teniendo en cuenta la seguridad transfusional, que es de vital importancia. También hemos hablado de eso, de los hábitos de vida saludables y de qué signos y síntomas debemos de tener en cuenta a la hora de poder sospechar ante una posible reacción transfusional. Y sobre todo, que también nos interesa que se lleve en esa parte, es que debe de existir una comunicación fluida entre todas las partes implicadas en lo que es el proceso de la transfusión. Y todo esto tiene que ir desde el donante, donde también se pueda sentir seguro, no juzgado, para que su donación sea segura, hasta el último punto de la persona que recibe la transfusión, porque de nada sirve esconder nuestros miedos, porque eso ni va a generar seguridad ni tranquilidad. Creo que es importante eso, mantener una comunicación activa, fluida, y lo que decía Carlos, que no sea unidireccional, sino siempre bidireccional, en ambas direcciones. Para nosotros es un pilar fundamental que ustedes como pacientes se sientan seguros y se sientan cómodos con todo el proceso, que no tengan esas dudas, esas incertidumbres que les puede generar incluso ansiedad ante la situación. Siéntanse totalmente libres de compartir todos esos miedos, todas esas dudas con nosotros, porque entre ustedes y nosotros vamos a conseguir construir el camino para alcanzar esas metas. Y como para terminar, nos gustaría hacer hincapié en la importancia tan infinita que tiene el proceso de la donación de sangre. Es un acto solidario, como bien dijiste, y hemos empezado esta charla diciendo que la única fuente a día de hoy, porque todavía no existe la sangre artificial, la única fuente a día de hoy que tenemos para conseguir componentes sanguíneos es la solidaridad y el altruismo de la sociedad, de las personas que vienen a donar. Y este mensaje ya va también dirigido a los pacientes. Nosotros, evidentemente, los pacientes no pueden donar sangre, están en un proceso de salud en el que necesitan la sangre, pero los pacientes sí es verdad que pueden llegar a ser los mejores promotores de la donación que podemos tener. Exactamente. Hablarlo con su entorno, comentarlo con familia, con amigos. Oye, mira, me están tratando la enfermedad que tengo con transfusiones, qué importante es, qué necesario es. Una manera de concienciar también. Qué necesario es que la gente vaya a donar para que, bueno, pues para personas como ustedes y otras muchísimas personas con otras patologías o con otras situaciones de salud
puedan recibir ese soporte bueno, y podamos alcanzar la salud para todos. Y sobre todo hacer hincapié en que queremos que se transfundan de manera segura. Pues nada, abrimos el turno de ruegos y preguntas y muchas gracias, Muchas gracias por su asistencia.